Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mundo cristiano celebra algo. Lo que celebramos en este día es el Día de la Iglesia Evangélica. Hace 507 años atrás, que a un hombre se le ocurrió o tuvo una inspiración de revisar la Escritura y de darse cuenta de que no se estaba representando lo que decía la sola Escritura, sino que habían cosas, dogmas puestas por hombres en donde no estaban en ninguna parte respaldadas. Y ahí él empezó su accionar mandando cartas a diversas partes. También en la Basílica de San Pedro fue y dejó un listado de 94 puntos donde él decía de que nos estaba enseñando lo que realmente la palabra decía. Y ahí empezó el movimiento protestante. Ahí salió la iglesia evangélica de la iglesia romana, apostólica romana. Así que eso es lo que celebramos hoy día, que es una sola escritura, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Cristo. Así que por eso le damos gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha sostenido, ha estado con nosotros, y a la verdad estamos contentos porque sabemos que a pesar de las luchas y todo, siempre la victoria está en nuestras manos. Él nos la entrega y nosotros la recibimos. Así que vamos a orar, cerramos los ojos y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu presencia en nosotros, por estar acá en medio de tu pueblo, Señor, y porque hoy día es un día especial donde se conmemora, Señor, a tu iglesia, tu verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, que fue fundada por Jesús y que se dio a conocer al mundo, Señor, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Te damos gracias por celebrar este día y porque todos nuestros hermanos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que entendemos, Señor, en parte tus propósitos, hoy día damos gracias y señalamos que la gloria es tuya solamente porque tú hasta aquí has sido con nosotros. Bendice a mis hermanos a lo largo del país, a lo largo del mundo. Bendícelos, Señor, y cúbrelos, protege sus familias, protege sus vidas, su salud, sus bienes, Señor, y que tu poder y tu Espíritu Santo sea siempre sobre ellos. Gracias por estos momentos, gracias por esta oportunidad y gracias por estar en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Bien, hemos iniciado una serie de estudios que tiene que ver con la más fuerte guerra espiritual. Ok. La semana pasada, una ayuda de memoria, vimos
lo que la palabra dice, que es lo que es adiestrarse para la guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Ustedes me imagino que andan con sus apuntes. Y en ella vimos que la guerra espiritual es una dimensión oculta, no es natural. Por eso, para entender la guerra espiritual, hay que ser hijo de Dios. Hay que leer la Escritura y pedirle al Espíritu Santo que nos la revele. Y así nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos entender, digamos, que la lucha, la pelea, la guerra, no es contra las personas, no es contra la carne ni sangre, dice la Escritura, sino que son cosas de espíritus, seres invisibles que sin no estar, digamos, a la vista, existen. O sea, están. El mundo está lleno de ellos y es contra ellos que toman posesión de las personas que viven en tinieblas, personas que tienen ignorancia escritural, personas que no se dejan guiar por lo que dice la palabra. Ahí se posesionan estos espíritus. Y la lucha es contra ellos, es contra estos espíritus que en la Biblia y en el capítulo 6 de Efesios, lo vimos la semana pasada, que no tenemos luchas contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Eso fue lo que alcanzamos en la semana pasada. Y que cómo un cristiano entra a esta batalla, cómo nosotros somos partícipes. Bien, ingresamos a esta guerra en el momento mismo que nacemos, pero empezamos a participar en ella cuando conocemos a Cristo, cuando el Señor viene a nuestras vidas y Él nos empieza a revelar estas verdades ocultas que son para los que le aman. Entonces, la Biblia usa términos de guerra, habla de milicias, soldados, ¿cierto? Habla de armas espirituales, la espada, el casco, y vimos la semana pasada también que aquí Pablo se va a tomar el modelo del equipo romano, ¿no? El escudo romano, la armadura romana. Entonces él nos dice que tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros lomos, firmes. O sea, estoy haciendo una ayuda memoria la semana pasada, así a vuelo de pájaro, como dicen, para que así nosotros entendamos con lo que vamos a seguir hoy día. También nos dice que la lista que él tiene para nuestras armas son varias, ¿no? Y que esta guerra nosotros la damos en 3 niveles. Primer nivel, el terreno, el reino físico. Ese es el primer nivel. A donde están las fortalezas espirituales. ¿Y dónde están las fortalezas espirituales? ¿Dónde vimos que está la fortaleza levantada por el espíritu demoníaco? ¿Dónde? Dígalo fuerte, hermano. En la mente. Ok, perfecto. Entonces, ese es el primer nivel que tenemos nosotros en guerra. Después viene el nivel espiritual. Aquí es donde se habla del ocultismo, el espiritismo, todas esas cosas que se usan, digamos, para atacar al ser humano. Estas son las fuerzas ideológicas, esas filosofías que andan dando vueltas, que siempre van a atacar a Jesucristo, siempre. Fíjese usted que no atacan a ninguna otra religión. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Se ha dado cuenta que a los que atacan siempre el mal son los cristianos? No ataca a ningún otro tipo de religión por no nombrarla. Ustedes se imaginan cuántas son, ¿no? Pero Jesús es el que siempre se ha atacado. Se ataca a su divinidad, se ataca a su ministerio, se ataca, digamos, de quién es hijo, y ahora hay una nueva filosofía que señala que es lo que hicieron. Entonces, eso es porque quieren ellos confundir ¿a quién? A los soldados, a los guerreros del Señor. Después, el tercer nivel es un nivel estratégico que tiene que ver con la política. Ahí cuando habla de gobernadores, de principados, está refiriéndose a los cabezas de naciones. Hay espíritus que manejan naciones, que aconsejan a los que están por delante y manifiestan su voluntad a ellos. En la geografía política, por ejemplo, hay una pelea por los deslindes, por los límites. Ahí hay una política espiritual que quiere hacer que el hombre abarque más de lo que tiene. Está la cartografía espiritual cuando nosotros hacemos un croquis, un mapa, en donde decimos, a ver, acá hay un brujo,
en la esquina de tal calle con tal calle. Sigamos caminando por esta acá. Acá hay una botillería, un restaurante. Acá hay una persona que vende drogas. Acá es un lugar donde se celebran todos los años pasa algo y hay una muerte ahí. Ahí hay un hombre fuerte. Ahí en ese lugar está el imperio de la muerte, porque ha muerto gente. Fíjese usted que siempre en un lugar que muere una persona, pasa un tiempo y muere otra. Puede que haya una distancia de metros a la redonda, pero siempre hay un sacrificio. ¿Ya? Eso también se ve en la cartografía espiritual. Ahora, el propósito de la batalla, lo vimos que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, lo vimos, que esto atrae la atención de la iglesia del Señor. Y la batalla que tiene que dar la iglesia del Señor es, primero, romper el yugo de esclavitud. Todos los que están bajo posesión o dominio demoníaco están esclavizados. Ellos actúan conforme a algo que les dicta qué hacer. Se podría decir que el dominio propio ahí no figura, sino que están hechos para hacer el mal. Toda persona que está en tiniebla, tendiente, está a hacer el mal. Entonces, por eso, los yugos que hay que romper, cuando habla la palabra, son estos de esclavitud que trae liberación. La liberación hace que la persona reciba sanidad. Sanidad emocional también. Muchas personas que están enfermas por problemas emocionales, que han sido rechazadas cuando está en el vientre de su madre, increíble. Escucha ahí ese ser que está cuando se habla que no lo quieren, que van a hacer un aborto, lo van a rechazar. Nace con un rechazo, es un espíritu. Nace y crece con eso. Por eso tenemos muchas personas acomplejadas, porque no se sitúan en el mundo que viven, porque siempre se van a sentir rechazadas. Entonces, la iglesia tiene que rechazar esos ataques del maligno a la vida de las personas. Segundo, para proteger a la iglesia y su liderazgo. Nosotros, en la guerra espiritual, tenemos que proteger a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Nuestros hermanos, nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que proteger el liderazgo. O sea, en una iglesia o en una comunidad, ¿por quién hay que orar? Por los que hacen cabeza. ¿Por qué? Porque siempre Satanás va a atacar ¿a quién? A la cabeza. Porque si la cabeza cae, cae el cuerpo. Ese es el principio espiritual. Entonces nosotros debemos proteger a nuestros hermanos, orar por ellos y también orar por los que están en eminencia. Vale decir, obispos, pastores, presbíteros, diáconos, hermanos en la fe, aquellos que tienen ministerio de alabanza, ministerio de liberación, ministerio que están dentro de la iglesia. Debemos orar por ellos. Y también tenemos que orar por el evangelismo para producir cosechas. Eso es importante porque si nosotros producimos cosechas, esto crece. Y un soldado, un ejército va a ser poderoso por la cantidad de soldados que tiene. Y eso se ve también en el mundo espiritual. Así que, hermanos, eso tenemos que hacerlo con un poder masivo. Cuando oramos por algo, por ejemplo, por la liberación de nuestra comuna, de nuestro país, tenemos que hacerlo en forma masiva. Tenemos que ponernos de acuerdo, así como 120 se pusieron de acuerdo en una oportunidad para orar, para que se cumpliera la promesa de Dios, y orando en forma unánime, con una sola persona, una sola ánima, ellos oraron y recibieron el poder que Dios había prometido a través de Jesucristo. Así que vimos también las armas espirituales, que son varias. Vimos la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, varias clases de oración. La adoración y alabanza, el ministerio de los ángeles, el amor de Dios, el acuerdo. No se olviden que aquí vimos el acuerdo. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, también va a ser hecho en el cielo. Eso es para la iglesia. La obediencia, la santidad, la alabanza y el ayuno son armas espirituales poderosas para derribar toda fortaleza que se levante contra la palabra de Dios. Así que la fortaleza, ustedes saben que es un lugar fortificado. Nos imaginamos cuando hemos visto películas del oeste, ¿no es cierto? Hay una fortaleza
que los indios llegan a cierta distancia porque no pueden entrar. No pueden entrar, imposible. Entonces, son lugares fortificados por Satanás. Una fortaleza, por ejemplo, es una idea filosófica o un dogma. Hay una fortaleza muy fuerte en los colegios. Acá tenemos una profesora presente. Y eso es una fortaleza cuando hablan de la creación de Dios. Ellos hablan señalando que el hombre es una casualidad de una evolución. Primero venimos del sapo, después del pirigüín, qué sé yo, y ahí después es como el pensamiento ateo. El pensamiento ateo es, nosotros somos una coincidencia y salió el ser humano. El mundo es una coincidencia. También es una mentira, dicen ellos, que haya vida después de la muerte. Después de la muerte no hay nada, no hay inteligencia, no hay recuerdo, no hay nada. Eso señalan ellos. Ellos dicen que el alma está en el cerebro muere y muere la persona no existe más. Esas son fortalezas que se meten en la mente de las personas y que hay que derribarlas de una sola forma. ¿Cuál es? Con la palabra de Dios. Esa es fortaleza. ¿Estamos? Ahora bien, la morada de los espíritus es donde están los sentimientos y las emociones. Ahí residen ellos. Disponen de la mente o de la mente, digamos, racional, la mente de las personas que todo lo llevan a la razón. Ellos piensan según la razón y actúan según la razón. Ellos no oran porque no es razonable. ¿A quién le oro si no veo a quién le estoy hablando? Entonces esa razón hace que el espíritu no se manifieste. Entonces la disposición mental o mente racional, tenemos ejemplo, el espíritu de temor. Es un espíritu fuerte que ataca a las personas. El espíritu de lujuria, el espíritu de fe, y tenemos varios más espíritus, llenos de espíritus. No se olviden que una mujer fue liberada por 7 espíritus malignos que tenía y Jesús la liberó. Entonces, estos espíritus sobrenaturales son los que pelean contra los hijos de Dios. Ellos son las huestes, son demonios, no son ángeles. Los ángeles no son demonios. Los ángeles son ángeles caídos. Los demonios, hay algo que la mayoría de los teólogos están de acuerdo, que son espíritus de personas que son no creadas por Dios, no una relación de un hombre y una mujer que fue en la orden de Dios, sino que tienen un nombre específico. Estas personas son hechas por un acto sobrenatural, por ejemplo, como dice la Escritura, que crecieron los hijos, los hombres y las hijas de los hombres fueron hermosas, y vinieron los hijos de Dios y vieron a la mujer y las tomaron para sí. Y después habla que de ahí nacieron los gigantes. Entonces hubo una relación que no era normal, que no era de Dios, eran seres, se llama caído, pero son híbridos, personas híbridas, o sea, son víctimas de una consecuencia antinatural. Y ahí se llaman los nefilim. Y los nefilim significan en hebreo caídos. Y que son los ángeles los que ocasionaron eso, no son los hijos de Seth, porque eso no es sostenible teológicamente, no es sostenible, sino que son producto de los hijos de Dios, que en todo el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios a los ángeles. ¿Ya? Entonces eso es otro tema, otra conversación, que la veremos más adelante, porque es muy interesante. Después viene el adiestramiento de quién, de los guerreros. ¿Cómo debemos adiestrarnos? Primero, ¿qué dice Santiago 4, versículos 7 y 8? Ahí yo voy a necesitar que lo lean. Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Hermano Samuel, ¿te abrió la Biblia? ¿Sí? ¿La tiene su teléfono? Bien, léala entonces. ¿Qué dice, amada? Léalo fuerte con voz de freno, claro, con voz de mando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores.
Bien, ahí ya se leyó, se entiende lo que dice primero, someternos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? O sea, tener el oído presto a escuchar lo que nos dice el Señor en su palabra. Someternos en sus preceptos, sus consejos, sus normas, su estamento. Someternos a todo lo que Él establece como ley. Someternos también en ¿qué? Obediencia. Acercarnos al Señor, o sea, santificarnos. El acercarse al Señor cada día es una santificación. Acercarnos más a Él, así también reflejará su luz en nosotros cuando más nos acerquemos a Él. Se va a ver la santidad. En la cara de una persona se nota un brillo especial, una especie de santidad, cuando esa persona se acerca a Dios, porque de ella emana información, ciencia, sabiduría, porque adquiere ciencia y sabiduría al acercarse a Dios. Entonces, eso es el segundo paso que nos recomienda Santiago. Y también dice limpiar nuestras manos y purificar nuestro corazón. No olvidemos que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en su corazón, usted lo va a hablar. Así que tenga mucho cuidado cómo está su corazón. Ahí después el campo de instrucción que tenemos nosotros, se trata de formar el carácter para el combate. El carácter firme, el carácter sólido, un carácter que se mantenga en una posición que no tambalee, que no le falte la fe, sino un carácter firme. Preparación psicológica para creer que va a vencer, o sea, la palabra del Señor es nuestro mejor psicólogo, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice, no temas ni desmayes. Ahí hay una recomendación. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Bien, hay un acercamiento entre el autor de la vida y nosotros, y eso nos tiene que dar la fe suficiente para poder soportar, para poder atacar y creer que vamos a vencer. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra. Después, obedecer sin hacer preguntas. Esto es re importante. Acá no significa que ustedes van a creer a fe ciega lo que uno diga, pero lo que diga la palabra usted no puede contradecir a lo que dice la palabra. Si la palabra dice, párate sobre tus pies, afirma tus lomos y camina derechito, ¿qué significa? Que a veces Dios nos manda a hacer cosas que quiere que las hagamos porque son necesarias, a veces por la salvación de una persona, y no quiere que nadie nos distraiga, nadie, que seamos como los atletas que vamos corriendo hacia la meta, no miramos hacia el lado ni hacia atrás porque perdimos tiempo, perdimos segundos valiosos. Entonces la palabra del Señor nos dice acá, no hagas preguntas. Si el Señor dice ir, anda. Si el Señor dice habla, habla. ¿Por qué? Porque ¿cómo conocerán a Dios si tú no hablas? ¿Cómo irán de Dios si tú no dices nada? Habla. Es obedecer a la palabra del Señor. Entonces, obedecer sin preguntar. Si escrito está, es porque Dios lo dejó establecido. A veces algunos contienden con la palabra, pero pastor, pues eso era para los años antiguos. No, la palabra es ayer, hoy y siempre. Es eterna. Si la palabra dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, es una observación. No sea como los irredentos, no sea como los que han creído por una sintonía emocional. No, tú mantén tu posición y sigue adelante. Porque el Señor dice que donde están los justos, donde están sus hijos, hay alabanza. Y donde hay alabanza, Dios está en medio, dice la Escritura. Por lo tanto, congrégate. No vengas a decirme a mí, a nadie, que en tu casa también hablas con Dios. Con Dios puedes hablar en la calle, en la cocina, en la plaza, pero lo que Dios quiere es que sus hijos se junten en armonía, como una sola alma, a adorar a Dios y a escuchar palabras. Estas reuniones no nos salvan, pero nos hacen más perfectos. Porque el que salva es Jesucristo, no el que nos reunamos todos los días. A veces eso pasa a ser una religiosidad más, pero Dios quiere que nosotros tengamos un lugar donde podamos llegar todos a adorar a Dios y a recibir instrucción. ¿Para qué? Para un nuevo día que puede ser nuevo.
y para tener la fe de que vamos a vencer. Después, entrar en acción sin ser sometido a disciplina es un acto medio peligroso. En la antigüedad, y esto se perdió hace unos cuantos años atrás, persona que llegaba a la iglesia, ¿por dónde pasaba primero? Por un cuartito. ¿Y qué pasaba en ese cuartito? El pastor y un par de hermanos oraban por la persona. Porque las personas que venían del mundo venían con cargas. Y algunos venían con cargas medias complicadas, que podían infectar la iglesia. Créanme que esto es así. Entonces primero, el pastor los recibía, bienvenido, pasemos acá, y empezaba a orar por ellos. Y juntamente con sus hermanos que lo apoyaban en esto, limpiaban al hermano. Lo limpiaban espiritualmente hablando, porque el hermano traía trabas del mundo donde él se desarrollaba, traumas, fobias, algunos pensamientos erróneos, que ahí lo liberaban y después lo hacían pasar a donde estaba el resto de los hermanos. Esa práctica hoy día no se hace. Aquí la estuvimos haciendo, pero después dejamos de hacerla de la fe. Así que vamos a empezar a hacerla de nuevo. A cada persona que llegue la vamos a hacer pasar por el cuartito, así le llamábamos, el cuartito, no oscuro, estaba bien iluminado. Ahí se veía todas las yayas, se veía todo, y orábamos para que la persona se sintiera segura de lo que estaba haciendo. Entonces la guerra espiritual gira en torno a estos movimientos simultáneos que nosotros hacemos, y siempre que vamos a entrar en guerra, primero lo que tenemos que hacer es mirar hacia dónde, hacia arriba. ¿Por qué? No es que ahí esté Dios, pero es una muestra de convicción que Dios está en la altura, donde no hay acceso a Él, sino es a través de una comunicación que es a través de la oración. Y ahora bien, cuando nos unimos con Dios, cuando miramos hacia arriba, le decimos: Señor, ayúdanos, en tu nombre vamos a empezar esto. Y la palabra dice: ¿y de dónde vendrá tu socorro? Entonces ahí se refleja de dónde viene el socorro. El socorro viene de Jehová, el Señor. Y también mirar hacia afuera. ¿Quién está afuera? Satanás. ¿A dónde tenemos que ir a atacar? En tal parte. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el mayor de los esfuerzos a luchar. Porque estamos con un enemigo que es poderoso, pero le servimos al que es todopoderoso. Ahora, sin estar unidos a Dios, no tenemos ninguna fuerza. No podemos hacer nada. Si no hay una comunión, no hay una unión, no hay un entrelazamiento con el Señor, no va a pasar nada. Para vencer, Zacarías dice algo que no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da la batalla. Así que es peligroso intentar siquiera poder entrometerse sin haber, primero antes, haber hecho lo que dijimos, ¿cierto? Mirar hacia arriba y mirar hacia afuera. Entonces, la enseñanza del campo de instrucción espiritual siempre viene de arriba hacia abajo. La palabra del Señor, Dios, descendió ¿de dónde? De las alturas, porque vino a darnos la verdad y a hacernos libres. Por lo tanto, siempre debemos tener que arriba viene la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Así que, hermanos, someterse a Dios, de aquí estoy terminando el repaso. Someterse a Dios es algo que voluntariamente uno debe hacerlo, no es por obligación a un Padre que es sobrenatural. No podemos someter al Padre natural, ¿no es cierto? Y a veces porfiamos con el Padre natural, pero con Dios no podemos hacerlo. Jamás dice, jamás se han reconciliado la idea de que Jesús es el Señor. Cuidado, este es un compromiso formal que tenemos los cristianos, que el Señor Jesucristo es Dios. Lo manifiesta la palabra y lo más importante, lo manifiesta Dios. Cuando dicen los historiadores, los teólogos, aquellas personas que dejaron huella a través de la historia, señalan de que el que más se identificó
que era Dios fue Jesucristo. Y toda vez que hablaba, él decía que era Dios. Lo plantea un montón de veces y lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, debemos acercarnos a Dios y tenemos que tener nuestra oración personal. Es importante. Acercarse a Dios requiere tiempo. También disfrutar de la oración. Y una recomendación que vimos era de que cuando nosotros nos acerquemos a orar a Dios, guardemos silencio un momento. Porque vamos a entrar a una acción espiritual. Vamos a entrar en un campo desconocido para muchos. Y para eso primero debemos pensar en nuestra condición, pedir perdón, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí empezar a hablar con Dios. Primero, sin olvidarse de la regla, que es adorarlo, reconocer que es Dios sobre todas las cosas y que sin Él estamos perdidos. Entonces, acá viene lo que vimos, la forma de la oración, pero aunque en el lugar, no puede ser cualquier lugar, aunque a veces por cosas de tiempo o de peligro, usted puede orar en cualquier lugar, puede ir arriba de una micro orando, puede ir caminando orando, puede estar cocinando orando, según la ocasión, usted lo tiene que hacer. Porque realmente cuando uno ora no quiere ser interrumpido, por lo tanto el teléfono se apaga, el timbre se desconecta, usted va a hablar con el Señor, no quiere intromisiones, tiene que ver el tiempo, tiene que ver la acción también que usted va a tomar, la forma y la calidad de la oración. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Bien, entonces después de esta pequeña ayuda de memoria, esta semana vamos a ver qué es lo que es limpiar las manos y purificar los corazones. Limpiar las manos, vamos a irnos a Santiago 4:8, por favor. Santiago 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Extremadamente interesante, digno de estudiarlo y de conversarlo. La palabra nos dice: acerquémonos a Dios. Acercaos a Dios. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Viniendo más veces a reunión, con mi conducta diaria, la oración. ¿Cómo me acerco más a Dios según cada uno de ustedes? Yo, en forma muy personal, pienso que el acercarse a Dios significa tener una sintonía con Dios, una conversación con Dios. Por lo tanto, la oración me da ese alcance de poder sentir la presencia del Señor, de poder hablar con el Señor y de poder escuchar en mi corazón su voz. Entonces, esa recomendación significa que, vamos a ver, el doble ánimo, por ejemplo, es una trampa. La Biblia habla del doble ánimo que los médicos le tienen un nombre científico. Es una persona bipolar. O sea que en él habitan dos espíritus. Hoy día sí, mañana no. A veces está feliz y otras veces está llorando. Entonces el doble ánimo es una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque es inconstante. No mantiene sus dichos. Necesita purificar su corazón. Necesita establecer una relación con Dios para que Dios lo liberte de ese
duda o temor que ataca su vida. Porque la persona inconstante es una persona que no tiene su personalidad definida. Por eso el Señor nos dice que nosotros no debemos dudar de nuestra identidad, no debemos tener problemas de identidad. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y no mañana vamos a andar preguntándonos, ¿me habrá llamado el Señor? ¿No? ¿Será cuento mío? ¿Me habré dejado llevar por las bonitas palabras de una persona? Esa es una persona de doble ánimo, que no está segura de sus decisiones, no está segura de sus dichos. Y esa persona es una trampa para cualquiera. Y le voy a decir algo, es un peligro para cualquiera. Porque si yo confío en una persona y de esa persona va a depender mi seguridad, y es una persona de doble ánimo, voy a estar solo en el peligro. Entonces, lo que tenemos que ver, lo que piensa esa persona, lo que siente esa persona y qué es lo que hay en su corazón. Por eso debemos acercarnos a Dios confiadamente, limpiando nuestros corazones y no siendo de doble ánimo, sino que es constante en nuestros dichos. No hay cosa más rechazable del punto de vista, digamos, hermandad. Cuando acá se para un hermano, una hermana, un pastor, un líder, y dice, mañana vamos a hacer tal cosa, hermanos. Es importante que vayamos a esa parte. ¿Con quién puedo contar? Gracias, hermano Luis. Gracias, hermana María. Gracias, hermano Antonio. Oh, hermano José, qué bueno contar con usted. Ah, usted también, hermana Charito. Perfecto. ¿Y tú, Felipe? ¿También? Bien. Sí, hermano. Mañana nos juntamos acá a las 7 de la mañana para salir a hacer un trabajo espiritual. Y al otro día, son las 8 de la mañana, ya han llegado 2. Peligroso, ¿no? Cuando no tenemos contemplado lo que es la guerra espiritual, es peligroso. Porque estamos exponiendo a otras personas con las cuales nos habíamos puesto de acuerdo que íbamos a realizar un trabajo espiritual. Y ese trabajo espiritual quedó en el ambiente. Y quedó protegida la persona con la cual íbamos a desarrollar ese trabajo espiritual. Y esa persona va a esperar la ayuda de ese trabajo espiritual, créame. Y Satanás también va a esperar y va a estar con sus demonios. Ah, estos son pura boca, no vinieron, ¡pum! Denle duro. Peligroso, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es peligroso contar con hermanos de doble ánimo, con aquellos que hoy día dicen sí y mañana dicen no. Es peligroso. Dios nos libre de eso, hermano. Se lo digo honestamente. Yo oro para que se hayan otra iglesia. No, tampoco. Oro para que se conviertan. Porque no quiero perjudicar a otro consiervo, sino que le pido al Señor, conviértelo, Señor, por favor. Tómalo de los pies y húndelo. Déjalo 10 minutos con agua ahí para que se convierta. Muy difícil. En Gálatas 4:6 dice que Dios es nuestro Padre. No hay ninguna duda. Dios es nuestro Padre. En Gálatas 4:1 dice, Dios es nuestro dueño. No hay ninguna duda. En Gálatas 4:19, imagínense, estamos viendo Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:19 dice, Jesús es nuestro modelo. ¿A quién tenemos entonces que imitar? ¿A Don Omar? ¿A la Yuli? ¿A Elvis Presley? ¿A quién? A Jesús, hermano. Él es nuestro modelo. Pero el mundo corre detrás de los ídolos con pies de barro, que no salvan ni a, no se salvan ni ellos. Entonces, Jesús es nuestro modelo. Ahora hay principios, hermanos, principios para la guerra espiritual.
Por ejemplo, asegurarse de estar en la debida relación con Dios. Vimos la semana pasada, ni se lo ocurre. Si tiene algo pendiente con Dios, meterse en esto. Su correcta relación con Dios hace que si usted ha pecado 7 veces, estábamos leyendo un proverbio con mi señora, y se arrepiente, 7 veces perdonado. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse, ¿no? Y arrepentirse no es remordimiento, sino que es renunciar. Renunciar a ese pecado que estorba la relación con Dios. Entonces, si mi relación con Dios no está clarita, mejor no nos metamos en lío. Va a salir perdiendo. Y va a afectar a los que están en buena relación. No va a tener éxito. Mire, en una iglesia, en una congregación, no hay peor cosa para el éxito espiritual mientras usted del púlpito está hablando con Dios, está hablando con el hermano, que hay 2 o 3 hermanos que están pensando lo contrario, están hablando, están rechazando lo que se dice, ahí hay un estorbo. Ahí se empieza a enturbiar el aire. Hay un sentimiento de inseguridad, porque los demonios empiezan a usar su ministerio, confundir. Por eso hay que hacerlos callar. Oye, hermano, escucha, si no quiere escuchar, sale para afuera. Porque está entorpeciendo. ¿Y quién entorpece? Satanás no quiere que usted aprenda. Satanás tiene cuenteado a mucha gente. No, sí, a mí la Biblia me la enseña el Señor. Yo no tengo necesidad de ir a ninguna parte a aprender. Porque yo leo la Biblia y entiendo. No entiendes nada, hermano. La Biblia tiene acá cuál es la forma de conocer a Dios acercándose a Dios. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. No le gustan las reuniones sociales donde se habla de otras cosas y también de Él. No, Dios es celoso, quiere ser el centro de la conversación. Porque ahí está la bendición. Así que confesar todos los pecados conocidos. Y de repente a mí se me ocurre y le digo que lo haga también. Señor, si en estos momentos se me está olvidando algún pecadito que tú conozcas, Señor, te lo pido por favor que me perdones también. Puede quedar a los otros, ¿no? Y usted cuando ore en forma inteligente. También busca la sanidad de pautas de pecados persistentes. Hablemos de un pecado persistente. Hay personas que constantemente están mintiendo. Se arrepienten, piden perdón, Dios los perdona, persisten. No cambian. Hay personas que tienen como costumbre hablar mal del prójimo. Y lo hacen, se arrepienten y siguen haciendo. Tener en cuenta cuál es ese pecado que siempre golpea nuestro corazón. Renunciar a él, porque nos hace daño. Así que, hermanos, lo que yo les recomiendo, siempre permita que otro le lea el barómetro espiritual. Permita que otro le diga, hermano, estoy fallando en esto. Aunque se enoje usted, porque a nadie le gusta ser corregido. A nadie le gusta, oye, no, estáis mal. No, voy a estar mal, yo soy perfecto. No. Siempre Dios le va a poner al lado una persona para que le diga, no es así. Acepte. Y medite sobre lo que le están diciendo, porque no es la persona la que le está diciendo, sino que esa persona puede estar siendo inspirada por Dios para decirle, esposo mío, amado mío, hija mía, amiga mía, no es bueno lo que estás haciendo. Deja de pelear a tu marido, no es bueno. Eso es bueno, tener un barómetro espiritual que nos enseñe a estar en armonía con Dios
para darnos cuenta que de repente la embarramos. Tenemos actos que son contrarios y que hieren la dignidad o ofenden a una persona. Agachemos el moño, como se dice. Perdamos ese dominio que tenemos de mí mismo. Yo no me equivoco, soy hijo de Dios. No, todos nos equivocamos. Así que, hermano, permita que otros le lean ese barómetro espiritual. Habla, Señor, dice el hermano. Cuando más alto llame a Dios en el liderazgo, escúcheme bien, mientras más alto llame a Dios en el liderazgo, más alto deberá ser su nivel de espiritualidad, su nivel de santidad. ¿Por qué? Un día les conté que Santiago de Chile, el centro de Santiago de Chile, estuvo atrasado como 1 hora y cuarto en sus acciones. Porque muchos se fijaban en el reloj que está en la punta de la cadena. Y el reloj durante toda la mañana marcó 1 hora y cuarto menos de la hora que era. Y muchos que pasaban por ahí se guiaban por la hora. Y llegaban tarde a su trabajo. Y cuando hay un liderazgo espiritual que está erróneo, alejado de la verdad de Dios, engaña a muchos también. Y no andan en la verdad. Mientras más alto el liderazgo, más grande tiene que ser el acercamiento a Dios. Porque si usted va en una multitud, estatura promedio 1,80 m, y de repente ve que pasa por el lado suyo una persona que viene cerca de 1 metro, usted lo mira, le llamó la atención. Así llaman la atención a aquellos que espiritualmente están más elevados que otros. Cuidarse de su actitud, cuidarse de sus gestos, cuidarse de su forma de hablar, cuidarse de su forma de vestir, de tratar. Es más la responsabilidad. Si bien es cierto, somos todos hijos de Dios. Si bien es cierto que Dios nos ama a todos por igual, no tiene hijos regalones, pero también es cierto que en el mundo espiritual hay más responsabilidad de unos que de otros. Así que, hermano, también tiene que ver como principio para la guerra espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Ha confesado sus pecados conocidos? ¿Ha buscado la santidad por causa de pecados persistentes en su vida? Permite que otros lo midan a usted espiritualmente, que sean el espejo que es Cristo para nosotros. Yo miro al espejo y me veo reflejado en Cristo. Por eso, mientras más nos acercamos a Dios, más va a ser nuestra responsabilidad ante los demás. Ahora, siempre, bíblicamente hablando, los nombres representan a los seres humanos. Dios le puso un nombre que tiene un significado santo a todos sus hijos. Y cuando le puso el nombre Jesús, Samuel, puedes salir de ahí y sentarte más allá, por favor, y déjate del jugo. Siempre le puso, por ejemplo, a Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan amaba a Dios. Juan amaba a Dios. Por eso vamos a identificar a Satanás con sus nombres. Porque hay personas que a sus hijos le ponen nombre y no tienen idea. Y lo marcan. Porque si usted, por ejemplo, llama a Héctor, pueden haber acá 5 Héctor, ¿cierto? Héctor, los 5 de nosotros.
Pero si yo lo nombro con su apellido, va a mirar el Héctor tiene ese apellido. Miren, ¿cuáles son los nombres y qué representan estos nombres? Va en el estudio, pero grábese. Abadón, nombre de Satanás, que significa destructor. Todo lo que él toma lo destruye. Acusador de los hermanos, así lo llama la Biblia. Acusador de los hermanos en la fe. Adversario, aquel que se levanta contra Dios. ¿Cuántos adversarios tiene hoy en día Dios? Anticristo, Apolión, que en griego significa destructor. Belial era un dios que adoraban en Sodoma y Gomorra, que era el espíritu del mal. Después tenemos Diablo, conocido, el nombre general que se le da a los ángeles que fueron arrojados por Dios al abismo. Acusan, son malos, son terribles. Enemigo, el enemigo es lo contrario a Dios, lo opuesto a Dios. En el estudio van los versículos para que usted vea su Biblia. A veces que nombra la Biblia a Satanás. Embustero. Yo escuché por ahí un grito de Los Ángeles. Un chiste. Embustero. Y voy. Embustero. El dragón. Otro nombre, porque es el que hace la guerra. El dragón. Lucifer, la estrella de la mañana. Asesino, porque es el que quita vidas. Serpiente antigua, porque estuvo en el Edén. Príncipe de este mundo, que tiene el mundo bajo tiniebla. Satanás, en hebreo adversario y en griego acusador. Serpiente, hijo de perdición, acabado, desperdiciado, despreciado y perdido. Eso significa. Ratero, el que roba lo que no le pertenece. Tentador, el que pone el pecado como algo bueno. Y a lo bueno lo pone como malo. Por último, el malo. Este sí que es malo. Es malo. Esos nombres son algunos que la Biblia habla respecto a Satanás, que es el jefe de las huestes, el jefe de los principados, gobernadores, poderes, principados, tronos. Es un ángel poderoso, porque Satanás es un ángel caído, con rango. Porque cuando hay un golpe de Estado, ya los golpistas van debajo, echan, se arrancan, no pierden su grado. Porque incluso si los toman prisioneros, le dan un trato especial como prisionero. La estrategia que él tiene es, según la palabra, estar siempre acechando. Vimos el otro día cómo gira en torno a nosotros. ¿De dónde vienes?, le pregunta a Dios. De rodear el mundo. ¿Y no viste por ahí a mi hijo Job? Sí, lo vi. Pero no le puedo hacer nada si tú lo tienes protegido. Un principio bíblico. Dios tiene protegido a sus hijos.
Cuando Dios nos manda a la guerra y hacemos caso a la estrategia, a la armadura, a la forma que tenemos que hacer y deshacer, estamos protegidos. Así que las acechanzas del diablo siempre va a estar rondando, esperando el momento preciso para pegar el tarascón. Es como un león enjaulado. ¿Por qué a las jaulas de los leones, al menos en el zoológico, los ponen distantes a la gente? Porque los niños en su inocencia se acercan, pueden poner su manito, pero el león no va a perder la oportunidad. Así es Satanás. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él no desea bien, desea mal. Él no desea mi vida, desea mi muerte. Él no me quiere bendecir, Él me maldice. Lo conozco y sé sus maquinaciones. De Él no viene nada bueno. De Él no viene nada que edifique mi vida. Él no me da nada a cambio de algo. Siempre que me da algo, me pide algo a cambio. Dios me da todo y no me pide nada. Santidad. Entonces, cuidado con la estrategia. No ignoramos sus maquinaciones. Pero es importante que sepamos quién es. Porque, primero, Él entenebrece la mente de los incrédulos. Aquí tiene la mente de los incrédulos lleno de fortalezas. Fortalezas que vienen a través de la cultura, de la enseñanza, filosofía, libros, conversaciones o herencias familiares que se edifican aquí. El tatarabuelo fue católico, el abuelo fue católico, el papá fue católico, apostólico, romano, alcohólico y melancólico. Por lo tanto, la descendencia viene con lo mismo. Entonces, debemos orar porque Él entenebrece la mente de los hijos, también de aquellos que andan como viviendo en el mundo de vil y paja. Quiere que, como Él, nosotros también caigamos de la gracia de Dios. Ese es su éxito. El mayor logro de Satanás es que un hijo de Dios se caiga de la gracia de Dios. Él tienta al hombre y a la mujer, a ambos, para que pequen. Y tenemos el ejemplo, el principio. Cuando un creyente peca, su testimonio se destruye. Satanás quiere que nuestro testimonio ante los demás se destruya para perder el valor que Dios nos da. Dios se encarga de darlo a conocer. Él nos acusa, nos muestra, nos exhibe y vamos a perder efectividad en el Evangelio. Vamos a tener que defendernos nosotros en vez de defender la fe. Siendo para el cristiano el testimonio como algo fuerte, esto va a tocar el corazón para que así no pequemos. Y si pecamos, nos arrepintamos antes que Él nos dé luz. Ahora, ¿de qué manera Satanás toma preso y congela a un creyente? Primero, tenemos el ejemplo que habla primera de Samuel. ¿Cuándo? Saúl fue atacado por un espíritu a consecuencia de su pecado. Su falta de arrepentimiento hizo ser el blanco de Satanás. Y como no se arrepintió, no pidió perdón, fue desechado. La incredulidad está en Lucas 22:31, dice: la debilidad o fracaso de fe
sin saberlo. Pedro vino a ser un carnal de influencia satánica, resistiendo la verdad. Sabemos que Pedro negó a Jesús. Después de haber andado con Jesús, visto los milagros de Jesús, haber dormido, comido y caminado con Jesús, en un momento de peligro más se interesó en su vida que en defender la posición del Señor. Cayó. Pero como dice la palabra, 7 veces caerá el justo, mas Dios lo levantará. Se arrepintió, lloró, pidió perdón. Jesús lo amó y lo perdonó. Entonces Dios nos da la opción, hermano. Dios nos da la opción de arrepentirnos, de pedir perdón, de caer a sus plantas, de llorar si es necesario, porque el pecado produce dolor en el corazón. Sí, para que Dios nos perdone. La mentira, también en ellos tenemos una historia. Un matrimonio fue castigado por Dios, fue muerto por Dios por la mentira. Nadie lo había obligado. Hicieron de lo suyo un ofrecimiento cuando la iglesia estaba empezando. Necesitaban fondos para alimentar a mucha gente que se estaba convirtiendo. Generalmente eran griegos, viudas de griegos, personas que venían del judaísmo. Se estaban convirtiendo y la iglesia necesitaba cómo alimentarlos, cómo atenderlos, y empezaron a ofrecer, y un matrimonio ofreció su propiedad, una de sus propiedades, aportando lo que esa propiedad, al ser vendida, a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Fueron invadidos satánicamente, porque cuando tenían ahí el precio de la venta, dijeron, es mucho, mejor saquemos algo para nosotros. Y se consumó el pecado cuando aparece uno de ellos primero y da la noticia, vendimos nuestra heredad. ¿En cuánto? En poner un precio, 90 millones. Te felicito. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo dice que no ese es el precio. Y no le han mentido al hombre, le han mentido a Dios. Y ese hombre cayó muerto ahí. Porque la iglesia estaba recién comenzando y tenía que haber un testimonio vivo y público que mentirle a Dios es un pecado. Y el pecado imperdonable cuando se hace un ofrecimiento por algo que está involucrado mucha gente. Y al rato después aparece la esposa. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contenta. ¿Por qué? Porque vendimos la propiedad. ¿Y en cuánto la vendiste? En 95 millones. Ahí un poco más allá están los pies de tu marido que lo están sacando por haberle mentido al Espíritu Santo y cayó. Así de grave es mentirle. ¿Ah? Es como cuando usted en su casa dice, hoy día vamos a ofrendar 10 lucas. Y sale de su casa y al llegar a la puerta, no será mucho, vamos a ver 5. Lo propuso en su corazón. Y después que lo propuso en su corazón salió. Y usted dijo, no, son muchos, le voy a dar 5. Y capaz que al entrar a la iglesia, usted diga, mejor le doy 2.500. Hermano, por eso le digo, buscar la santidad, la mentira. Lo otro, también la falta de perdón, que son las formas como Satanás toma también prisionero. Cuando una persona dice, sí, Señor, yo he perdonado a todo el mundo, menos a mi suegra. Tiene que perdonarle igual. El perdón tiene que ser para todos. Como el Señor nos perdonó a nosotros sin tener ningún mérito alguno. La falta de perdón es la que Satanás ocupa para llenar de raíces de amargura y de odio contra esa persona. Y algo que nos enseguece, y la palabra del Señor me dice, si
no has perdonado al que te ofendió, yo tampoco te voy a perdonar tus ofensas. Algunos oran el Padre Nuestro, la parte de arriba, ¿no? Y la del final no la. Ahí está. Los casos de inmoralidad, también Satanás interviene en los casos de inmoralidad. La falta de arrepentimiento de un pecado inmoral. El peligro de la aflicción directa que viene a la carne directamente por Satanás. La inmoralidad. La doctrina falsa. Pablo describe en Gálatas como hechizados, embrujados, manipulados. Conquistaron la mente de las personas con mentiras. Fueron hechizados por creer mentiras de demonios. Lo dice la palabra del Señor. Personas hechizadas por falsas doctrinas que hoy día están tan en boga. La ira, el fracaso, de trato y de limpieza del pecado de ira, el cual le permite al diablo ganar terreno o arraigo o perder bendición. La reincidencia. Himeneo y Alejandro, dice la palabra, fueron dados a Satanás por Pablo para que fueran disciplinados. El orgullo, una palabra de advertencia para el converso, que puede caer preso de orgullo y estar sujeto a las trampas del diablo. El orgulloso espiritual. Yo estoy orgulloso de la fe que tengo. Yo soy orgulloso y mi humildad me tiene orgulloso. Aquel que se jacta de lo que tiene, de lo que posee, y que mira a su hermano por sobre el hombro, o respira sobre el hombro, como dice el proverbio, no confíes en aquel que respira sobre él. Palabra sabia. La envidia, el egoísmo. Advertencia dirigida al creyente para que sea cauteloso en ambiciones egoístas que causan división. Esto es del diablo. Y lleva a toda práctica maligna, la envidia. Oye, mi amor, el vecino le compró a su esposa un televisor de 80 pulgadas y nosotros tenemos todavía uno de 82. Quiere decir que el esposo ama a su señora. Tú a mí no me amas. Me tenéis viendo aquí en una tele de 32 que está desteñida, casi ni se ve. Le doy volumen y no se escucha. No, tú no me amas a mí. Ese vecino de amar a su esposa. Envidia. Hay un dicho, ¿no? Si la envidia fuera tiña, todos andaríamos pintados. La gran mayoría. Así que, hermano, cuando somos engañados, sabiendo que somos engañados con falsas doctrinas, pero nos interesa porque total hay más gente ahí, hay más hermandad, se canta más, es más bonito, pero no importa si Dios nos perdona igual. Que digan que Jesús no es Dios, nada, no importa si total aquí estamos bien. Haciendo caso a falsas doctrinas de demonios que nos pueden apartar de la pureza del Evangelio por medio de la astucia de Satanás. Así que, hermano, para terminar, tenemos la responsabilidad de descubrir al maligno. Tenemos que descubrirlo. ¿Y Dios nos da qué para eso? Discernimiento. No existe hijo de Dios que no le pueda pedir discernimiento a Dios. Y Dios lo da. Después estar atento a las advertencias que el Señor nos da, que ya han sido leídas. Orar, disponerse a orar, guardarse de los esfuerzos carnales, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Son recomendaciones. Dejar que Jesús sea el comandante que dirige nuestra guerra, no es con nuestra fuerza, sino que nos ponemos en las manos de Él. Cuidado con el descuido que tenemos a veces en la oración. Y así, pues, hermanos, esas áreas
Las vamos a ver la próxima semana, donde Satanás se mueve, donde él hace escaño, hace triza la fe, iglesias también. Así que una palabra de tranquilidad es: el Hijo de Dios desea vehementemente que con sinceridad de corazón le busquemos, le sirvamos. Cristo no quiere que le sigamos por un espíritu de pavor o de paranoia espiritual, sino que estemos preocupados de rechazar todo ataque del maligno. Así que, hermanos, por hoy día vamos a ver eso. Yo creo que la próxima semana, el jueves, vamos a seguir con este tema, donde vienen cosas más, digamos, elevadas, para lo cual le pido que usted lea su estudio. Yo les quedé debiendo uno, ahí se los traigo, y le voy a agregar el de hoy día. Usted al final de estas clases va a tener un excelente librito de guerra espiritual, que le va a servir para tomar memoria o compartirlo con otros. Por eso es importante ponerse en las manos del Señor y decirle: habla Dios, que tu siervo escucha. Pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, tu enseñanza, y que quede enraizada en nuestra mente y corazón. Queremos servirte con esplendidez. Queremos, Señor, ser de bendición para otros, dando a conocer las maravillas de tu palabra. Y desde ya, Señor, oramos para todos aquellos que han visto o van a ver y a oír esta tu enseñanza, la apliquen en sus corazones. Bendecimos a todos aquellos que escuchan y hacen caso de tu palabra. Bendice también nuestras vidas, la vida de nuestras descendencias hasta las 1000 generaciones. Y protégenos, Señor, del maligno. Cúbrenos, Señor, con tu manto protector. Y que tus ángeles nos rodeen cada día. Oramos por nuestra nación, por las comunas, por todas las comunas de esta nación, principalmente, Señor, por Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos, para que tú cada día ilumines la mente de tu pueblo, tus hijos, para que hagas apto de nosotros, guerreros tuyos, que podamos manejar con éxito la palabra de verdad. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor por su palabra. Así que el próximo jueves invitamos a las personas que quieran venir a prepararse para servir en sus iglesias, para servir en la comunidad, para aprender más del Señor. Estamos ubicados en Avenida Maipú, 6381, Nueva York Sur, Pedro Aguirre Cerda. Como dice la publicidad que tenemos, usted se puede ir con un hermoso estudio bíblico para recordar lo que se le ha enseñado. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. La Unidad Pastoral de Pedro Aguirre Cerda invita a todos los obispos, pastores y líderes cristianos a inscribirse a nuestra entidad y sumarse en la conquista de almas para Cristo. Escríbenos al WhatsApp +569 9745 1058 o +569 9854 3233. Unidos en Cristo es la clave para vencer las obras del maligno.